Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Hace cosa de una semana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, conocida por todos nosotros, decidió cerrar al tráfico rodado la Gran Vía. No a todo el tráfico rodado, los autobuses, las furgonetas de reparto, los taxis pueden seguir circulando por ella, pero el resto, el tráfico normal, pues durante estas Navidades no va a poder ir por la Gran Vía, que es uno de los ejes principales de la ciudad de Madrid. A mucha gente le pareció bien la idea y lo celebró, y a otra mucha le pareció mal. Como todo lo relativo a la política local, que es la que más de cerca nos pilla y la que más sentimos, o la sentimos de verdad porque nos pilla, pues casi salimos a la calle y empezamos a sentir sus efectos, los dos bandos llevan una semana enfrentados, especialmente en discusiones de café, por supuesto, en todas las redes sociales, pues hay unas peleas de aquí te espero. Ojo, esto no es la primera vez que sucede, ni será la última. Yo recuerdo, no sé, esto de la peatonalización es un viejísimo debate que yo llevo oyendo toda mi vida, pero que ha cogido especial importancia en los últimos años. Hará aproximadamente 10 años a esta parte cuando se han puesto a peatonalizar en serio, por lo menos la ciudad de Madrid. Me consta que otras ciudades de España empezaron mucho antes. Yo personalmente, y os advierto ya por si no lo tuvieseis claro, ya lo he comentado en alguna otra contracrónica, pero os lo digo, yo personalmente creo que la peatonalización es buena, así, en general. Y tengo buenas razones que lo sustentan, tengo buenas razones para creerlo. Y esas son las mismas razones que voy a trataros de explicar hoy en la contracrónica. Cuando yo era niño solo había un par de calles peatonales en Madrid. Bueno, estaban también las placitas, ¿no? La plaza de Chamberí, por ejemplo, pues era peatonal ya en los años 80, pero en la plaza de Chamberí no te lleva a ningún lado. Te quedas en la misma plaza jugando con la pelota. Es decir, calles, quiero decir, para ir de un sitio a otro sin tenerte que encontrar con coches. Solo había dos. Estoy hablando pues de allá por el año 85, una cosa así. Eran en concreto la calle Preciados y la calle El Carmen. Ambas no muy largas, ninguna de las dos, y ambas paralelas. Van de la plaza del Callao hasta la Puerta del Sol. Siguen siendo peatonales, por supuesto, no es que le hayan devuelto los coches, pero eran las únicas que había. Hoy, en cambio, hay un montón de ellas. A poco que los que sois madrileños lo sabréis, que cada vez ha ido aumentando la nómina de calles peatonales, especialmente en el centro, pero no solo en el centro, ojo, y sin grandes dramas, más que los primeros días cuando lo anunciaban y poco más. El resto, la gente lo ha recibido bastante bien. De hecho, calles aledañas, a Preciados y El Carmen, pues que sé yo, como Montera, la calle El Arenal, la calle Fuencarral, por ejemplo, pues son solo para peatones desde hace tiempo. Es decir, El Arenal creo que lleva ya cerca de 10 años tranquilamente y era una calle que tenía un tráfico espantoso en tiempos. El resultado en líneas generales de estas peatonalizaciones ha sido bueno. Ojo, y no es que lo diga yo, que a mí me parezca muy bien, que soy un perro flauta que me encanta andar por la calle. Lo dicen los hechos. Es decir, el centro de Madrid es mucho más agradable hoy que hace 15 o 20 años, bastante más agradable en todos los aspectos de transitar, etcétera. Se ve además la cantidad de gente que hay, los turistas, el tipo de negocios. Es infinitamente más transitable. Antes realmente decías, bueno, pero si ibas en coche era muy transitable, no porque te atascabas, entonces tampoco era muy transitable. Hoy simplemente no puedes recorrer en automóvil la calle Fuencarral, pero sí puedes ir andando y lo haces bastante rápido, especialmente quitando fechas muy concretas, pues no sé, como ayer, por ejemplo, que estaba todo lleno y aún con todas podías ir más o menos rápido, sino la ciudad realmente había momentos, fechas, iba a decir concretas, no, bueno, había calles que estaban siempre atascadas, como le pasa, por cierto, ahora a la Gran Vía, que está siempre atascada, casi a cualquier hora del día o de la noche hay un tráfico infernal. Pero bueno, y además el comercio en todas estas calles peatonalizadas, el comercio, los restaurantes, las terrazas, las tiendas de todo tipo, pues bulle de actividad. Y eso se ve en el precio de alquiler de los locales. Es decir, la ciudad se ha enriquecido, en una palabra. Especialmente esos barrios, está más limpio todo, porque el tráfico ensucia bastante, especialmente el aire, los edificios y tal. Es decir, yo creo que si sometiésemos a referéndum, es decir, si se llevase eso entre nosotros, que no se lleva, desgraciadamente, pero si sometiésemos mañana a referéndum en Madrid, si queremos volver a meter los coches en la calle El Arenal, por ejemplo, o en la calle Fuencarral, a devolverla al estado en la que estaba previo a la peatonalización, yo creo que saldría que no por goleada. Es decir, a lo mejor alguno votaría que sí, que queremos volver a lo anterior, pero si no, prácticamente
prácticamente todos dirían, no, que se quede como está, que está muy bien, y lo que no sé, de hecho, mucha gente llega así ni se acuerda de cuando se podía circular por ciertas calles. Te dice, es verdad, claro. De hecho, no creo que haya muchos que se acuerden de cuando podían circular por Preciados, porque esa peatonalización creo que es de los años 70. Pero bueno, en este punto podríais decirme que vale, que todo muy bonito, pero que lo suyo quizá no sea prohibir la circulación de los coches, sino encontrar pues algún medio de compatibilizar el tráfico rodado y el tráfico peatonal. ¿Ves? Parece justo, ¿no? Explicado de esa manera. Bueno, pues también es que no hay que ser maximalista, lo suyo es que convivan ambas formas de transporte. Bien, esto en principio está bien pensado. De hecho, cuando los coches aparecen en la historia, el tráfico era mixto, sin ningún problema, no había prohibición a la entrada de los coches, cuando empiezan a entrar coches en las ciudades a principios del siglo XX, y se ve en las películas y tal, ¿no? Sin problema. Claro, el problema es que hay muchos coches. Entonces, en ciertos lugares eso es directamente imposible. No digo difícil o complicado, no, directamente imposible. Y solo por una razón, por una simple cuestión de espacio. Porque el problema de los coches es que ocupan mucho espacio, por si no nos habíamos dado cuenta. Quizá el que vaya adentro piense, pues mi coche no es tan grande, esto no ocupa tanto, y además aquí que entran 4 personas apretadas, esto ocupa poco, realmente ocupa un poquito más que lo que ocupa un peatón andando. Pues no, los coches ocupan mucho, y no digamos ya los coches modernos, que son más voluminosos que hace 30 años. No sé si os habéis dado cuenta, de los que tengáis edad, de cómo eran los coches en los años 80 y cómo son ahora, el tamaño medio. Acordaos de un Ford Fiesta, por ejemplo, de la época. O el mismo Seat Ibiza, coches que se han seguido fabricando. Cómo ha crecido en volumen el Mini. El Mini es un ejemplo claro. El Mini de los años 60, el original, ¿no? el del Italian Job. Era un coche realmente mini, era pequeñito. Los Minis actuales en aquel entonces hubieran calificado casi como limusinas. Bueno, pues esto se ha visto en prácticamente todos los modelos de coche, por no hablar de nuevas categorías que no existían entonces, o que existían pero eran muy limitadas, los todoterrenos. Los todoterrenos, pues en los años 60 o 70, poco más que eran coches de campo. Los Land Rover aquellos, ¿no? Con los que uno se iba al campo, los que iba Félix Rodríguez de la Fuente a filmar al lobo ibérico, pero no se veían Land Rovers por el centro de Madrid, más que puntualmente. Era un coche de guardabosques. Hoy, en cambio, es un tipo de coche que se vende mucho. Coches grandes, con ruedas gigantescas, muy altos, que ocupan muchísimo. Es decir, os propongo ir a los ejemplos, es decir, que no se me limite exclusivamente a comentar impresiones. El coche más vendido de España, el año pasado, este año no sé cuál será, pero va a terminar el año todavía, pero el coche más vendido de España, lo he ido a mirar, no lo sabía, no tenía ni idea, es el Citroën C4. Es un coche que se ve mucho por nuestras calles, es un coche hecho en España, no sé si lo harán pues en Vigo, supongo, que es donde está la fábrica de Citroën, y pues debe tener un buen precio. La cosa es que la gente lo compra, es el más vendido de España. Su versión normal, es decir, que no es el Picasso ese, que es monovolumen, que ese es más grande todavía, la versión normal, la que se ve en los concesionarios, la que lleva prácticamente todo el mundo, la que más se vende, mide, he ido a mirarlo también, no hablo de memoria porque estas cosas no me las sé de memoria, obviamente, mide 4,3 metros de largo, es decir, 4,5 metros aproximadamente, por 2 de ancho, incluyendo los espejos retrovisores, que evidentemente forman parte de la anchura del coche, como es lógico. Es decir, haciendo una multiplicación muy simple, pues me salen algo más de 8 metros cuadrados. Es lo que ocupa un Citroën C4. Hacer este mismo ejercicio, pues qué sé yo, con estos monovolúmenes gigantescos que se ven ahora, o los todoterrenos grandes, que también cada vez hay más. Estos son más grandes que el Citroën C4. El Citroën C4 podríamos considerarlo un utilitario casi urbano, ¿no? El coche del español medio. No, pero muchos españoles medios deciden rascarse el bolsillo y comprarse un coche que sea del español superior. Español como el francés o como el alemán. La gente con los coches pierde la cabeza. Es decir, está dispuesta a endeudarse el tiempo que haga falta con tal de tener un coche hipermolón. Bueno, la cosa es que a esos 8 metros cuadrados habría que sumarle una banda, digamos, de seguridad alrededor del coche. Porque necesitan pues un poco de espacio delante, otro detrás, a los lados, incluso hay que abrir las puertas cuando están parados para que puedan salir. Se ven los parkings, cuánto ocupa una plaza de parking, ¿no? Para tener el coche almacenado. No es de 8 metros cuadrados, es bastante más grande. Luego por detrás también le hace falta espacio, porque los coches no van enganchados como los vagones de un tren.
Es decir, no circulan enganchados, siempre tienen espacio. Pues por cierto, que tiene que haberlo esa distancia, que es la de seguridad. Luego tendríamos que incluir ese espacio, esa distancia de seguridad entre los coches, tendríamos que incluirla también dentro del tamaño del coche. Pero bueno, démosle en parado, qué sé yo, 10, 12 metros cuadrados. Bien, en 10, 12 metros cuadrados entran, sin grandes esfuerzos y por supuesto sin darse codazos, entran unas 15 o 20 personas de pie. Esta es la realidad. Que podrían entrar más si nos apretamos, como ayer en Madrid, que estaba reventada todo el centro de la ciudad porque con rollo de las Navidades, que íbamos por la Gran Vía o por la calle Fuencarral dándonos en los hombros. Pero en circunstancias normales, a de pie, que vayas, que dejes que corra el aire con el de al lado. Bueno, en ese caso te entran 15, 20. Claro, tened en cuenta que en un coche, en un Citroën C4 entran 5 personas, que son las que están homologadas, pero la ocupación media, por lo menos en la ciudad, viene a ser entre 1 y 2 personas. En fin, yo creo que la cosa está clara. En muchas calles, especialmente del centro, en la mayor parte de calles del centro, es o la gente o los coches. Es decir, no hay convivencia posible. Y no estoy hablando de que no haya convivencia posible en 4 o 5 calles en Madrid, otras 4 o 5 en Barcelona y 3 o 4 en Valencia. No. Estoy hablando que esto sucede, esta convivencia es imposible en la práctica totalidad de los cascos antiguos de las ciudades europeas. Las españolas y de las de prácticamente toda Europa, quitando ciudades nuevas. Y ciudades nuevas en Europa hay muy poquitas. Es decir, no es como Norteamérica o Sudamérica, donde sí se hicieron ciudades más nuevas, creadas ya en el siglo XX. No es el caso de los europeos, la parte antigua, insisto, de la ciudad. La parte previa... Iba a decir a los ensanches, pero no, porque muchos ensanches ya se empezaron en el siglo XIX y se hicieron en el siglo XIX y tampoco estaban concebidas para que conviviesen coches con automóviles con personas. Pero vamos, en la parte antigua de las ciudades, la previa a la Revolución Industrial, lo que tenemos es, y la Gran Vía atraviesa el casco antiguo de Madrid, no lo olvidemos, aunque sea una calle más moderna, tenemos calles concebidas para que circulasen por ellas personas, tíos andando, caballos. Y solo en algunos casos o en algunas calles, las más anchas, en Madrid pues puede ser la calle Alcalá, la calle Mayor, coches de caballos, es decir, con 2 caballos delante y tal, calesas, podríamos. No diligencias tampoco, pero bueno, coches de caballos para la gente que podía pagárselas. Es decir, por eso antiguamente era muy común que los ricos, los que podían permitírselo, pues se desplazasen por la ciudad en literas. Literas eran esas sillas que iban levantadas a pulso por 2. Era muy habitual. La antigua Roma incluso iban tumbados en las literas. La antigua Roma era una ciudad obviamente antigua y tenía callejuelas. Porque no podían meter los coches de caballos hasta su palacete. Tenían que, para desplazarse por el centro de la ciudad, por esas callejuelas que había, pues tenían que ir. No querían ir andando porque eran nobles, eran aristócratas, pero bueno, al menos los llevaban, se metían dentro de estas literas, estas sillas. Existieron hasta el siglo XIX, es decir, no estoy hablando de que sea una cosa que haya que remontarse a la antigua Roma. Existieron, podéis ver fotografías de ellas, podéis buscar en internet y veréis que estaban, para gente con dinero, los que podían pagarse, más que la litera en cuestión, pagarse a los 2 que cargaban contigo, pero estaban concebidas para eso, porque ocupaban poquito, y en esas calles no entraba nada más. Luego sucedió que ese mismo siglo, en el siglo XIX, las calles se hicieron más anchas. Con los ensanches, quiero decir. Se hicieron más anchas, pero no por cuestiones no para dar cabida a los coches, en una palabra. El barrio de Salamanca, por ejemplo, en Madrid, que es de la segunda mitad del XIX, se llama Salamanca por el Marqués de Salamanca, que es de la segunda mitad del XIX, no se crea para dar cabida a los coches, básicamente porque no estaban inventados, todavía no existían. Se hacen calles más anchas, pues para dar cierta monumentalidad, por razones de salubridad, por nuevos criterios urbanísticos. Es decir, querían hacer una ciudad más modélica. De hecho, los ensanches se ve que están todos trazados en damero, con las calles, no como la parte antigua. Eso tú sabes en el momento en el que una ciudad ha salido de la parte medieval o antigua y cuando entras en la ciudad del siglo XIX, lo sabes a la perfección, en el momento en que las esquinas son cuadradas y todas las calles son rectas. Bueno, en esa parte los ensanches no son concebidos para el automóvil. De ninguna manera. Y gran parte de Madrid o de Barcelona no estaban hechos, no se trazaron ni se diseñaron esas calles, no se planificaron pensando en los automóviles. La Gran Vía, por ejemplo, que es la que nos ha traído hasta aquí,
empezó a construirse en el año 1910. De hecho, hace unos años que celebró el centenario. Si habéis estado por ahí, veréis que al final del todo, en su cruce con la calle Alcalá, hay una maqueta de la ciudad. Bueno, pues esa maqueta la inauguró el rey en su momento. Pues estuve allí presente porque tuve que ir a hacer fotos por el periódico y hacer un reportaje. Bien, en aquel entonces, cuando se abre, tampoco se concibe para coches. Entre otras cosas porque en 1910 en Madrid hay muy pocos coches, poquísimos. Ya se había inventado, pero un invento muy reciente y por supuesto prohibitivo. El madrileño medio no podía ni soñar con tener un automóvil. Estaba circunscrito a los muy, muy, muy ricos y también osados, porque subirse a un automóvil pues era como al principio subirse en un tren, no digamos en una avioneta. Y los que querían irlas convivieron durante un tiempo coches de caballos con automóviles. Es decir, a fin de cuentas, cuando la diseñaron, los urbanistas de la época lo que querían era que me metieran un hachazo a Madrid de 3 pares de cojones, era al casco antiguo de Madrid, era una avenida ancha, aireada, flanqueada por edificios imponentes, de ahí que se dio preferencia, se permitió construir más alto, con obras de autor, caray, que haya en la Gran Vía unos edificios tan bonitos, ¿no?, que llamen la atención cuando uno los ve, ¿no? Es decir, los coches podían entrar sin problemas, pero eran poquísimos, por lo tanto no había conflictos por el espacio. Que entraban muy pocos coches. Os invito a ver cualquier fotografía de la Gran Vía de los años 20 y veréis que todavía el tráfico es la gente cruzaba sin mirar, porque es que las probabilidades de que te pillase un coche en Madrid en 1920 eran muy remotas. Lo normal es que te pillase un tranvía en todo caso, pero no un coche. Es decir, no sería hasta, pues yo creo que ya bien entrados los años 30, cuando empezaron a fluir automóviles en gran cantidad. De hecho, esto es un dato real. El primer semáforo de Madrid, bueno, y de España, se pone en la Gran Vía de Madrid, se pone si sois madrileños habréis pasado por él miles de veces. Es el que hay en el cruce con la calle Alcalá, enfrente del edificio Metrópolis. Ese fue el primer semáforo del país. Se puso en el año 1926. Y es porque, bueno, en ese cruce era la parte más concurrida, el punto más concurrido de la ciudad. En el resto aún no hacían falta. Es decir, en aquel entonces esa utopía de la convivencia entre coches y viandantes era posible. Me remito a esas estampas en blanco y negro que se pueden ver buscad en internet, películas y demás, sin ningún problema, no solo de Madrid, sino de cualquier ciudad europea. Es decir, y podían convivir porque los coches eran pocos. Entonces, llegados a este punto, asumiendo que no existe posibilidad ninguna de convivencia, al menos en los cascos antiguos, por supuesto, o en calles comerciales muy transitadas, surge la pregunta de a quién dar prioridad, o a los peatones o a los coches. Pues bien, durante los últimos 50 años, o por lo menos durante los años 60, 70 y 80, e incluso los 90, se dio prioridad a los vehículos, de manera clara. Ahí se ve aparcamientos por doquier, se ve pasos subterráneos para que no se atasquen. Madrid está lleno de pasos subterráneos, mucha calzada y poca acera. Se podía ver, ¿no? Para andar muchas veces te ibas dando con la gente, pero luego había 3 carriles de circulación. Y así hasta que el tráfico de coches se paró. Es decir, colapsó, ya no cabían más. Porque una vía, a fin de cuentas, puede dar una vía cualquiera, una calle cualquiera, como una autopista, puede dar cabida a un tráfico de coches limitado. Y esa limitación es el tamaño de la vía, quiero decir. Es decir, como veis, de nuevo es el espacio. Pero es que en las ciudades antiguas y densas, como es el caso de Madrid, el espacio lo es todo. Si no nos habíamos dado cuenta, vivimos muchos en un muy poco espacio. Y además nos encanta vivir muchos en muy poco espacio. Es el estilo de vida que nos gusta. Entonces, cuando te encuentras ante un conflicto semejante, tienes que saber a quién dar prioridad. En Houston, por ejemplo, no sabéis si estaba allí, en el estado de Texas, pues no necesitan hacerse esta pregunta, es decir, no necesitan peatonalizar nada, simplemente porque todo está concebido para el coche. Houston es una ciudad básicamente del siglo XX, en un estado, que es Texas, en el que la gasolina siempre fue muy barata. Entonces, no hace falta. Algo similar pues viene a suceder en Los Ángeles. Y aun con todo, los coches se terminan atascando en las autopistas. Pero bueno, eso se ve con el tamaño y la densidad de la ciudad. En Houston o en Los Ángeles, pues hacer kilómetros y kilómetros y la ciudad no se termina nunca. Eso sí, las casas son bajitas. Quitando el downtown, que tiene unos pocos rascacielos, el resto, a mí esas ciudades, por ejemplo, no me gustan. No, cuando voy a ellas o lo que sea, no es el lugar donde me gustaría vivir. Tienen luego grandes problemas de movilidad porque todo está centrado en el coche, pero bueno, esto no es el caso de Madrid, por lo menos de
el centro de Madrid, ni muchísimo menos. Es decir, no está concebida para el coche, nada por el estilo. Pero ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Valencia, ni de Sevilla, ni de Bilbao. De hecho, no es el caso de ninguna de las grandes ciudades españolas ni europeas. Es decir, en una palabra, el espacio es escaso, hay mucha población y mucho movimiento, luego lo lógico es dar preferencia a lo que se mueve. Y lo que se mueve son los peatones, simple. Luego, además, pues el hecho de dar preferencia a los peatones tiene sus ventajas, como que hay menos ruido, infinitamente menos ruido, y el ruido que se oye es de seres humanos y no de motores. Los edificios se ponen menos negros porque, ya sabéis, los problemas del tráfico, el humo de los tubos de escape al final termina pegándose a los edificios. Mirad las películas de Garci del Madrid de los 80 y veréis qué sucia estaba la Gran Vía. Básicamente esa suciedad se la había puesto en gran parte el tráfico. O sea, la época en la que la Gran Vía esencialmente era una avenida, los años 70 y 80, para el tráfico rodado y las aceras eran más estrechas que hoy en día. En fin, pero bueno, a fin de cuentas eso son consecuencias, como que empiezan a proliferar terrazas en los cafés y la gente está amablemente allí con el niño jugando a la pelota al lado. Es decir, son consecuencias inevitables, por decirlo de algún modo, y muy agradables. En definitiva, y ya se me ha ido el tiempo, que peatonalizar la Gran Vía a mí me parece, y lo digo así, una gran idea. Lo dije el otro día, hoy creo que he dado una explicación más amplia. Yo espero que lo hagan, sinceramente, pero que lo hagan bien. Es decir, explicando sus múltiples ventajas, que las tiene, y conforme a un proyecto previo, bien hecho, bien trabajado, serio, explicándolo no solo a los habitantes de la ciudad, sino también a los grupos políticos en el pleno municipal, es decir, una cosa bien hecha. Estas cosas llevan algo de tiempo. No así a golpe, pero pues ahora meto unas vallas aquí y tal, y me encabrono con esto y con el otro. Yo creo que en ese caso, si lo hiciesen bien, bueno, motivos y argumentos tienen para hacerlo bien, y para explicarlo y para contárselo a la gente. Pues en ese caso yo creo que hasta Esperanza Aguirre tendría que decir que sí. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. No sé si vosotros habéis recibido en alguna ocasión una cesta de Navidad. Si lo habéis recibido en una sola ocasión, no podéis esperar más. Si no os la dan este año, os jodéis y bailáis. Pero si la venís recibiendo desde hace muchos años y este año el jefe decide que no os la da, le podéis meter una demanda. No lo digo yo, lo dice un tribunal. Esto es una cosa salida directamente del Tribunal Supremo en concreto, que establece que las empresas que han concedido en el pasado cesta de Navidad a sus empleados de forma continuada, eso de forma continuada es interpretable, bueno, de forma continuada me dieron cesta en 1988, en 1995 y en 2007. ¿No? 3 veces ha sido de forma continuada, joder, pero continuada en 30 años ya, pero continuada, como veis, se podría hacer hasta una gráfica con la cantidad de tabletas de turrón que metieron en la cesta. Es decir, esto de forma continuada puede dar lugar a muchas interpretaciones. Pues en ese caso, que se lo hayan dado, las empresas están obligadas a mantener ese regalo, ojo, aunque atraviesen una mala situación económica. Me parece que es una sentencia auténticamente delirante. No porque vaya en contra o a favor de la empresa o en contra o a favor de los trabajadores, sino porque el Tribunal Supremo en este caso me temo que se mete donde no le han llamado. Sinceramente lo digo. Es decir, la cesta de Navidad tiene un coste, obviamente, y no deja de ser una gratificación. De hecho, en el pasado, y esto ya se había llevado, y los tribunales habían dicho, no, esto no forma parte del salario, ni muchísimo menos, ni figura en ningún contrato, a no ser que lo hayas puesto tú. Y quiero que además incluyas en el contrato, te digo tu abogado, oblígales a que incluyan la cesta de Navidad con tantos ingredientes. Bueno, en ese caso lo descontarían, dirían, bueno, vale, a este tipo hay que regalar una cesta de Navidad. De lo otro, no deja de ser un obsequio que la empresa te hace, pues porque las fechas son muy señaladas o por lo que sea, porque tiene la tradición. Pero si un año vienen muy mal dadas, hay pérdidas, va a haber que despedir gente o cerrar alguna tienda o un departamento, pues no lo sé, me parece que entre tener que dar cestas y despedir a alguien, la cosa está clarísima. Vamos, yo prefiero que no me den cesta y a cambio que uno de mis compañeros mantenga el empleo. Vamos, digo yo, o yo mismo. Pero a cambio nos vamos a llevar la cesta. En fin, esto me lo habéis mandado varios, tanto por los comentarios que me habéis puesto en podcast de otros días, porque esto es de hace unos días, y también por correo me ha llegado,
Pero vamos, lo he catalogado como noticia mierder, pero es que es una noticia maximierder. Ahora, maximierder que esconde por detrás, en fin, una cosa que no tiene mucho sentido. A partir de ahora, cada vez, de hecho, crean un incentivo muy perverso, y es que cada vez que un empresario quiera dar una bonificación de cualquier tipo, no ya una cesta de Navidad, que quiera conceder un día libre por lo que sea, porque tal, un día libre, o les quiera al que se retira, como se hacía antiguamente, regalarle un reloj. Bueno, lo que él hacía porque se lo podía permitir, porque los números iban bien y demás, pues se convierte en una obligación. Entonces, eso ya hay que meterlo en los costes. Es decir, oye, que sepas que hay que meter la cesta en los costes, que es lo que van a hacer las empresas, obviamente. Y eso ya sabéis quién la va a pagar. La van a pagar los propios empleados. Yo siempre fui partidario de que esto de las cestas, no sé, quizá en la España de los años 50 pues estaba bien porque se pasaba mucha hambre. Pero no es el caso en la España actual, que está llena de gordos. Entonces, yo siempre preferí que me diesen dinero. ¿Cuánto les ha costado la cesta a estos tipos? 50 euros, que me los den en la mano. Y ya veo yo lo que me los gasto. ¿Que te ha costado 100 euros? ¿Es un cestón? Bueno, pues con 100 euros a lo mejor... hombre, no me llega para comprarme un objetivo, pero para la cámara de fotos, pero bueno, si lo guardo... No sé si me entendéis. Es decir, al final te dan una cosa, una caja de cartón en la que viene un turrón que no te gusta, unas peladillas que no te gustan, una botella de cava que se la vas a dar a alguien según la saques de la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Y además te va a tocar pagarla a ti. Simplemente. Es decir, no, bueno, esto a partir de ahora va detraído del sueldo porque es que os lo tengo que dar obligatoriamente. Muy bien, queridos amigos, pues con esta noticia mierder que tanta voluntad y tantas ganas teníais que metiese, que la he metido ya, me despido de vosotros hasta mañana, aunque mañana no sé si voy a poder estar aquí. Y os explico la razón. No os digo que no vaya a estar, pero no sé si voy a poder estar. Mañana he quedado a cenar con uno de vosotros. Entonces, no voy a decir quién, pero no sé cuánto me va a entretener. El hecho es que, yo esto lo grabo de madrugada y si vuelvo muy tarde, no voy a decir muy perjudicado porque yo no soy de beber alcohol, pero pues si vuelvo muy tarde, cansado, después de... pues haber hablado y demás, pues lo mismo no puedo, o no me ha dado tiempo de prepararme nada. Así que depende de este oyente, no quiero decir su nombre, no vaya a ser que le siente mal, de cómo me trate y del tiempo que me quite, pues podré hacer o no hacer la contracrónica. De todas maneras, en el caso de que no pueda, pues tampoco pasa nada. Volveré al día siguiente, pues que será ya domingo. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana, y si no es mañana, hasta el domingo.